Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. El sendero desembocó en una hondonada sumida en penumbra, un valle sin nombre ni historia. Allí encontré restos de una vieja capilla, apenas muros carcomidos que sostenían arcos apuntados. Las piedras estaban cubiertas de líquenes oscuros, y entre sus grietas crecía hierba mustia. Un silencio sepulcral acentuaba la nevada, como si el mundo se detuviera a contemplar el mausoleo olvidado. Bajé con cuidado, apoyándome en el extremo de la capa para no resbalar. En el suelo yacían fragmentos de campanas partidas, piezas que antes vibraban con clarines graves. Las hendiduras mostraban inscripciones casi desgastadas por el tiempo. Las recogí con el guante harto de frío, sintiendo una resonancia tibia en la punta de los dedos. De pronto, el murmullo del viento fue reemplazado por un coro lejano de campanadas. No emanaban de cristales ni de aleaciones metálicas rotas. Surgían de entre las ruinas, como si las piedras mismas hubieran aprendido a tañir. Cada golpe retumbaba en las bóvedas derruidas, reverberando contra mis costillas. El sonido se humanizaba, dolía. Encendí la linterna de aceite que llevaba colgando del cinturón. La llama se agitó con furia, y las sombras danzaron sobre los muros caídos. Entre los escombros vislumbré una figura vendada, erguida junto al altar partido. La vi al tiempo que la vi acercarse sin hacer ruido. Su presencia irradiaba un frío distinto al del clima. La figura llevaba vendas ennegrecidas que envolvían su cuerpo como un sudario vivo. No había rasgos visibles bajo ellas, solo un bulto que respiraba con lentitud contenida. Caminó hacia mí, adelante y en ecos, murmurando una canción sin melodía. Su voz se mezclaba con el tañido de las campanas, creando un lamento atemporal. Retrocedí un paso, solo un paso, y ella imitó mi movimiento con retraso. Cada centímetro que separaba nuestros cuerpos se llenaba de un vaho helado. Intenté hablar con voz ronca, pero mis palabras se helaron en la garganta. Su rostro impropio se acercó al borde de la lámpara, y tuve la certeza de que no reflejaba ninguna luz. El murmullo se detuvo por un instante. Pude distinguir aquella palabra tan esquiva. Repara. Y en ese instante supe que la invocación había sido un pacto mutilado, una voz develada a medias. Las campanas habían sido llamadas sin pronunciar sus nombres completos. La criatura vendada existía para subsanar aquel fallo, para recomponerlo. Cerré los ojos y recordé a mi mentor sudando en la capilla privada, tratando de recitar los versos exactos. Vi su mano temblorosa al escribirlos en un pergamino sin tinta. Vi la campana que rompió su silencio con el crujir de un pacto descuidado. Todo ardía con un fuego rememorado. Al abrir los ojos, ella alargó un brazo vendado y señaló los pedazos de metal. Sus vendas se tensaron, crujieron con un sonido de huesos partidos. La sala se llenó de susurros del bosque, de viejas liturgias olvidadas. Me arrodillé junto a las campanas rotas, comprendiendo que debía recomponerlas con mis propias manos. La nieve penetró por las grietas del techo, cayendo sobre mi capa como ceniza sagrada. Tomé un fragmento y lo junté con otro. Los emparejé con movimientos temblorosos. Intenté hacer encajar las inscripciones, leerlas al revés y al derecho, hasta dar con el sentido perdido. Susurros en latín oscurecido rascaban mi mente. El viento helado se colaba entre los árboles ennegrecidos, arrastrando consigo el crujido de la nieve al ceder bajo mis botas. Caminaba con la capa empapada de humedad y el aliento convertido en humo gris. Cada bocanada me recordaba que la vida era un pulso frágil. El bosque parecía suspenderse en una quietud imposible. La criatura se inclinó sobre el altar
murmurando en voltaic torrente. Su voz parecía arrancar los ecos de los muros, convertirlos en un coro siniestro. Cada frase empujaba mis dedos, indicándome dónde soldar la próxima pieza. El frío del metal me quemaba y, sin embargo, obedecía. Las campanas volvieron a unirse. Poco a poco, su forma recobró contornos completos. El claro resonó con un tañido espectral, un eco gélido que atravesó mis costillas. La criatura alzó la cabeza y pronunció la frase clave, la que mi mentor anotó sin atreverse a recitar. El sonido se alzó con furia, abrazando la bóveda derruida. Una explosión de luz pálida brotó del centro del rito. El aire tembló y la nieve retrocedió, como si el bosque contuviera el aliento. La campana reconstruida flotó ante mí, girando sobre su propio eje. Un pulso me atravesó el pecho. ¡Pum! Sentí la vida desvanecerse en un murmullo de campanillas que se apagaban. La figura cubrió su rostro vendado y cayó de rodillas, como si cumpliera una penitencia interminable. Ante mis ojos, el metal volvió a fracturarse. Me incorporé tambaleante sintiendo el latido apagarse en mi sien. Los fragmentos se dispersaron con un cántico final, llevados por el viento que renacía. Vi mi aliento exhalarse en niebla y supe que aquella invocación me había ofrecido su última campanada. El sonido se apagó con mi pulso, dejando un silencio tan profundo que dolía. Caí sobre la nieve y observé el cielo gris. La nevada ligera continuaba, indiferente a mi entrega. Un único tono de campanilla retumbó a mis espaldas, breve y distante, como un adiós. Mi visión se nubló mientras entendía que el error ancestral había recuperado su equilibrio con mi final. La línea de árboles se curvó en un abrazo mortecino, y mi cuerpo se tornó parte del claro invernal. La última campana resonó dentro de mí cuando el mundo se apagó. Entonces todo quedó en calma, y el bosque conservó el eco de un tañido que nadie recordaría. Había llegado al claro cuando las campanas resonaron por primera vez, aunque no hubiera torres cercanas. Su campanilleo era humano, afligido, como un lamento de carne arrastrada sobre la corteza. Las ondas del sonido rompían la nevada ligera en silencios más densos. El aire pareció encogerse al ritmo de aquel tañido desolado. Desde niño me enseñaron a perseguir los ecos de los misterios, a escarbar en los archivos más polvorientos en busca de lo inexplicable. Ahora me hallaba en aquella espesura remota por indicación de mi mentor caído, cuya letra temblorosa hablaba de un rito sin concluir. El diario que él me confió tenía páginas manchadas con tinta que luego mutaría en polvo. Yo era su última esperanza. El claro no ofrecía refugio, solo un arco de troncos ennegrecidos que formaban un círculo fangoso. En el centro reposaba una campana pequeña, rota en su quicio, pero entera en su voz. Sobre ella, la nieve jamás había pegado, como si un fuego interno la mantuviera cálida. Me agaché y apoyé la mano, sintiendo un zumbido que vibraba en mi pulso. La campana guardaba símbolos tallados con una punta de hierro. Eran garabatos arcanos, líneas quebradas que recordaban trazos de un alfabeto olvidado. Cada uno se hundía en la aleación con una profundidad imposible, como cicatrices de un dolor antiguo. El tacto me recordó la piel seca y agrietada de un anciano moribundo. Tocarla despertó algo lejano en mi memoria, un déjà vu que ardió como brasas dentro de mi pecho. Recordé el salón donde mi mentor enseñaba con voz queda, señalando la campana en una vitrina. La misma campana que él extrajo para llevarla hasta aquel bosque. Sus ojos se llenaban de cobardías confesadas. La lluvia de cristales helados comenzó a caer con más fuerza, aunque la nevada no se interrumpió. El clima se desdoblaba en silencios superpuestos. Yo seguí el sonido de aquella única campana, que ahora me hablaba con murmullos en lenguas rotas. Cada tintineo liberaba una palabra, apenas audible,
como el susurro de un muerto. Me incorporé y avancé hacia el sur, hacia donde los árboles se abrían para dejar ver un sendero apenas marcado. No había huella humana reciente, pero el suelo estaba removido. Cada pisada apuntaba hacia el interior de aquel mar de troncos. Yo lo seguí sin vacilar, impulsado por una curiosidad más fuerte que el miedo. El bosque cambió el filo del crepúsculo, convirtiéndose en un laberinto de siluetas y presagios. La nieve se volvió resbaladiza, obligándome a avanzar con extremo cuidado. Sabía que el sonido de las campanas me seguía, ondulando detrás de mí en el viento. A veces, el tañido parecía brotar desde mis entrañas, como un eco de lo que llevábamos dentro. Su forma carecía de contornos definidos. Se desdibujaba en la penumbra y volvía a delinearse cuando giraba la cabeza. Aquella silueta había nacido de la fe colectiva que alguna vez di por sentada. Ahora me pagaba con la deformación de mi realidad. Continué mi camino, sintiendo su mirada en cada superficie reflectante. A veces aparecía en las ventanas inutilizadas del túnel. Otras, en los cristales de control, repitiendo mi postura con una lentitud calculada. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el mundo se detenía. Las luces centrales titilaban en sincronía con mis latidos. Y yo veía a aquella criatura aguardando. Avancé hasta la zona de las torres de refrigeración, donde el sonido era más puro. Allí, las campanas resonaban como si un martillo golpeara campanas de bronce sumergidas. El eco subía por las tuberías como un reguero de fuego frío. Me detuve junto a una verja oxidada. A través de sus barrotes atisbé un gran tambor metálico que servía de cámara de resonancia. Aquella estructura amplificaba el tañido, duplicando su dolor. Pensé en mi nieta, en cómo sus manos pequeñas temblaban al escuchar esas mismas notas en mis historias. Aquella inocencia inoculó el germen de mi superstición, y ahora me brindaba un espejo de hierro para contemplar mi crimen. Avancé hacia el tambor y busqué un panel de mantenimiento. Introduje un fragmento de llave que llevé siempre conmigo. Giré con cuidado hasta que el acceso se dio. Dentro hallé un fajo de campanas diminutas, piezas de bronce colgadas en cadenas oxidadas. Tomé una en la mano y la sostuve con dedos temblorosos. Su superficie conservaba grabados intrincados, palabras que prometían protección. Sabía que en algún momento leí esas promesas como verdades. Ahora vibraban con un matiz ominoso. La campana crujió entre mis dedos al rozar su badajo. Emitió un tintineo frágil, como un suspiro atrapado. El sonido brotó en mi sinestesia como una mancha rojiza que ardía. Un escalofrío me subió por la columna. Sentí su presencia detrás de mí, en el reflejo de una lámina de acero cercana. Giré y la vi erguida, inmóvil, los vendajes deshilachados colgando de su cuerpo espectral. La luz artificial se filtraba en faisanes difusos, proyectándose contra muros de concreto húmedo que susurraban antiguas vibraciones. Caminaba despacio por el corredor principal, sintiendo el latido metálico de las tuberías como un pulso ajeno al mío. Cada paso era una nota más de aquel órgano subterráneo que nunca descansaba. Retrocedí 2 pasos y tropecé con un cable. El tintineo se fundió con un zumbido grave. La campana pequeña salió despedida y rodó unos metros. Se detuvo bajo mis pies, inclinada. Su sonido me ordenó recogerla. La tomé, consciente de que obedecerla era perpetuar mi condena, pero no podía resistir el mandato de aquel eco corrupto. Me guiñó un retazo de recuerdo, la risa de mi nieta, sus ojos brillantes al girar el badajo. Un murmullo emergió de la figura, casi inaudible. Parecía mezclar varias voces en un único lamento.
Cada sílaba retumbaba en los pasadizos, saturando el silencio subterráneo. Retomé mi avance sosteniendo la campana contra el pecho. Sabía que debía dirigirme a la sala de máquinas principal, donde las resonancias se multiplicaban. Allí, pensé, podría expiar el error ancestral. El corredor que seguía ascendía por una rampa cubierta de rejas. La oscuridad era total, pero mi lámpara fluorescente delineaba muros carcomidos. Cada metro que ganaba dolía como si subiera por la ramificación de mis propios huesos. Al llegar a la puerta de la sala, el tañido era un clamor ensordecedor. Las campanas allí reunidas sonaban sin badajo, impulsadas por la vibración del equipo. Era un rito mecánico, una llamada a fuerzas inmemoriales. Empujé la puerta y el olor me golpeó. Aceite recalentado, sudor ajado y polvo metálico. Un enjambre de conductos colgaba del techo, cada uno actuando como canal de resonancia. Y en el centro, el núcleo vibratorio, una campana colosal suspendida en cadenas. La figura apareció junto a mí en el reflejo de un cristal. Sus vendas se tensaron con un nudo de furia muda. Sus ojos vacíos me urdían un destino, el sacrificio de mis memorias más queridas. Di un paso hacia la campana gigante y descolgué la campanilla que pendía junto a ella. Era un badajo improvisado, un bloque de metal desgastado. Sentí el peso del mundo al sostenerlo. Al tocar la campana con aquel bloque, el zumbido creció hasta volverse un rugido. El suelo tembló, como si latiera con el miedo que yo había sembrado. El tambor mayor respondió con una campanada que me atravesó el corazón. Había llegado al nivel inferior tras años de exilio voluntario. Mi nieta había desaparecido en aquel laberinto industrial, y yo, con mi mente febril de supersticioso, sentí que debía pagar el precio. Sabía que mi amor selectivo la condenó a buscar algo que yo mismo había invocado. La sinestesia me inundó de colores feroces. El tintineo sabía a lágrimas secas. Y su reflejo en cada superficie replicaba mi desgracia. Comprendí que el castigo personal no se cumplía con muerte. Se cumplía con la duplicación infinita del dolor. Intenté apartarme, pero mis pies no respondieron. La figura se deslizó hasta situarse frente a mí. Un espejo parapléjico que repetía mis gestos con una mueca más cruel. Alcé la mano con la campanilla rota. Mientras la alzaba, recordé su risa infantil, su promesa de volver a casa, y comprendí que la invocación no era solo un error, sino una puerta que yo abrí con mi propia boca. Aquella campana gigante era el eco de mi culpa. La golpeé una última vez. El estruendo fue una fractura en el espacio-tiempo subterráneo. Las tuberías tronaron como huesos rotos. La luz parpadeó y todo se eclipsó. Cuando recobré la conciencia, caí de rodillas tras la campana. El tambor habían cesado. El silencio era tan denso que respiraba con dificultad. Su reflejo ya no apareció en ningún cristal. Pero en mi mano sostenía la campanilla diminuta, ahora intacta, latiendo con un pulso leve. Sabía que aquel artefacto guardaba mis memorias y las de mi nieta. La única forma de liberarlas era romperlo. Lo apreté hasta que mis nudillos crujieron. El metal cedió, y el sonido resultante fue una campanada final, aguda y dolorosa. Esa nota desgarró algo dentro de mí. Me desplomé junto al núcleo. La vibración cesó. La oscuridad se espesó en mi mente. Mientras mi pulso languidecía, pensé en los ecos que dejé tras de mí. Y supe que mi penitencia quedaría suspendida en aquel mundo invertido, donde las campanas callan solo a costa de un sacrificio sin fin. Las campanas no sonaban como en la superficie. Aquí vibraban en las rejillas de ventilación, difusas y tardías, como ecos que llegan tras el olvido. Eran toques bajos, guturales, que se fundían con el zumbido constante de los generadores centrales.
Mi sinestesia convirtió a aquel tañido en un sabor amargo, un residuo de óxido y sal. Cada campanada sabía a remordimiento. Cada reverberación dejaba en mi garganta una estela de cobre caliente. Downante onco, coliana veladia ariemasu. Recordé la voz de mi nieta, pidiendo cuentos de campanarios lejanos. Yo, anciano ya, la había engañado con relatos de torres brillantes, no con las cavernas de hormigón llenas de sombras. Esa traición fue el primer eco que nos separó. El aire carecía de oxígeno real. Se sentía denso, filtrado por filtros obsoletos. Respirarlo era morder un guante de plomo. Me resigné a la pesadez, como quien acepta su osamenta. Las paredes dibujaban pliegues imposibles, ángulos que retorcían la perspectiva. La ciudad subterránea era un monstruo dormido, un vientre de piedra, y cada campana encontraba refugio en sus costillas metálicas. Me detuve junto a un hueco antiguo donde colgó una vez un reloj. Ahora solo quedaba un engranaje oxidado. Fue allí donde la vi por primera vez, la presencia que tomaba mi reflejo cuando menos lo esperaba. No era mi imagen, sino un doble distorsionado. Se desplazaba sobre el vidrio empañado, un espejo ambulante que se alimentaba de mi culpa. Observaba mi cuerpo sin un ápice de compasión. Recordé la noche en que Marta y yo terminamos de esbozar el ritual. Fue una broma al principio, una invocación para divertirnos durante el recreo. Luego sentí el pulso extrañarse dentro de mi pecho, como si algo hubiera respondido. En el aula de al lado, las sillas estaban apiñadas contra la pared, formando un bloque sólido. Me abrí paso con esfuerzo dejando atrás un rastro de polvo. El cuaderno cayó, abriéndose en las palabras finales. Completar el círculo. El círculo aludido era el atril en el jardín interior, donde todas las campanas habían de reunirse. Corrí hacia allí, pasando junto a taquillas que se abrían y cerraban sin viento. Cada golpe metálico me erizaba la piel. Al llegar al patio, vi la estructura de hierro oxidado donde colgaban campanas de distintos tamaños, las esposas rotas de unas y los ganchos intactos de otras. Marta solía decir que aquella hilera era un símbolo de nuestra promesa. Coloqué el badajo en la campana central, la más grande de todas. La toqué con cuidado midiendo el ángulo. Un tintineo breve llenó el aire, frío y hueco, como la carcajada de un fantasma. El sonido rebotó entre los muros descascarados y atrapó mis pensamientos. El eco devolvió mi propio rostro en las ventanas del segundo piso. Lo vi mirándome, pero también algo detrás de mí. Un destello de vendas. Subí de nuevo las escaleras, buscando el reflejo en los cristales simples. Allí la vi. Una figura desmembrada pero funcional, cuyas proporciones eran extrañas y cuyos vendajes pendían de sus extremidades como velos siniestramente ordenados. Me observaba con un silencio hambriento. El corazón me latió con fuerza desmedida y mi respiración se hizo sonora. La criatura inclinó la cabeza al unísono con mi propio movimiento, replicándome en un gesto animal. Sentí la familiaridad de un espejo roto. Retrocedí hasta la barandilla, sin saber si mirarla o huir. Sus vendas se tensaron, crujieron con el murmullo de un presagio. En cada fibra parecía resonar el pulso de nuestras campanadas infantiles. Volví al atril del jardín y tomé la campana pequeña del lado izquierdo. Eran 3 campanas en total y Marta y yo realizamos la primera prueba. Ahora faltaban las 2 restantes. Avancé con el badajo en una mano y la campana vacía en la otra, temblando bajo la nevada de polvo que no se movía. La verja oxidada se dio con un crujido apenas audible
revelando un patio cubierto de hojas secas y pupitres caídos. El silencio era absoluto, como si la escuela misma hubiera exhalado su último suspiro. Avancé con la linterna temblorosa, sintiendo la humedad del aire estancado en cada bocanada. En el primer aula, coloqué la pequeña campana junto a la mediana. El cuaderno advertía: la última marca el final. Todo estaba dispuesto para el cierre. Solo faltaba una campana y el toque final. La figura emergió del pasillo, deslizándose por los bordes de mi visión. No caminaba. Se desplazaba como un río oscuro y sin forma definida. Cada paso suyo provocaba un crujido leve en el suelo. La tercera campana pendía de un gancho sobre la pizarra del fondo. Salté la pila de pupitres en un gesto impulsivo y la arrebaté sin miramientos. En su interior aún vibraba un latido inferior, como un grito contenido. Al tomarla, sentí un mareo profundo, mezcla de déjà vu y vértigo. El aire se espesó y el silencio olía a ceniza. Recordé la última campanada que Marta dio antes de desaparecer. Coloqué la campana mediana al lado de la grande y dejé la pequeña enfrente. El círculo estaba completo. Mi aliento se transformó en una nube de vapor. El toque definitivo dependía de mi mano. La figura se detuvo junto al umbral del aula. Su torso giró con un sonido de cuero rasgándose. Me miró de frente, y por un instante reconocí en ella la sombra de Marta. Bajé el badajo con lentitud, consciente de que aquel golpe invocaría algo que no podría contener. Cada músculo tembló, pero mi voluntad se impuso al miedo. Elevé el brazo. Al primer contacto, un estruendo cavernoso llenó la escuela clausurada. Las ventanas vibraron y el polvo danzó en remolinos lentos. El cuerpo en vendas agitó su palma como queriendo atrapar el sonido en vísperas de consumirlo. Día, el completo mandinta. Sentí un tirón en la nuca, un tirón interior como si me arrancaran memorias. Recordé el día en que Marta corrió hacia mí con los ojos incendiados de duda, y luego su risa al ver las campanas balancearse en el patio. El segundo golpe fue más sordo, casi ahogado, y la estructura entera tembló. La figura se sacudió, imitando mi gesto con su propia mano vendada. El eco dividió los muros en fisuras oscuras. Las ventanas, tapiadas con tablas raídas, dejaban pasar apenas rastros de luz gris. Mis pasos resonaban en pasillos destartalados, mientras el polvo se levantaba en nubes diminutas. Cada aula parecía un ataúd abierto, lleno de restos de memorias olvidadas. En el tercer toque, una onda de sonido me atravesó por completo. Perdí la conciencia por un instante. Al recuperarla, el silencio había vuelto, pero distinto, frío, punzante, como el filo de una daga en mi frente. La criatura se había ido, dejando tras sí un rastro de vendas gastadas. El atril estaba cubierto de astillas y retazos de metal. Las campanas, otra vez fragmentadas, yacían esparcidas como cuerpos sin vida. Me arrodillé entre los escombros, con la respiración entrecortada. Mis manos sangraban al haber aferrado el badajo con desesperación. El cuaderno estaba cerrado junto a mí, como un testigo mudo. Supe que el ritual había consumido algo esencial. La risa de Marta y parte de la mía. Había entregado a mi excompañera a ese eco interminable, y con ella una porción de mi propia existencia. Me levanté con torpeza, sintiendo las vértebras crujir. Salí al patio, donde la nieve de polvo cubría mis pisadas recientes. El silencio climático me ablazó como un sudario. Frente a la verja, me detuve y miré hacia el interior de la escuela. Allí, en un ventanal roto, vislumbré mi reflejo, inflado por la penumbra. Detrás de él, una sombra vendada se curvó para inclinarse en reverencia. Supe en ese momento que yo también era parte de la invocación.
que el ritual no terminaría hasta que alguien más repitiese mis pasos. Y, resignado, cerré los ojos a la fría nevada que nunca caía del cielo. En el primer salón, encontré la pizarra cubierta de garabatos antiguos, palabras incompletas que hablaban de un rito suspendido. Recordé a Marta, mi excompañera de clase que desapareció justo donde empecé a leer aquellas notas. «Ana». Su risa se mezclaba con el eco de mis propios pasos, y por un instante creí escucharla detrás de mí. Bajé al sótano, donde el aire se volvió más denso, cargado de un olor a moho y metal. Las tuberías colgaban del techo como venas expuestas, y sentí que el lugar respiraba con vida propia. Cada rincón parecía susurrar mi nombre con voces intestinales. Encontré la vieja sala de audiovisuales con la pantalla rota y los reproductores amontonados. Allí, un atril sostenía un cuaderno abierto en el diagrama de una campana. Las líneas temblorosas del dibujo parecían vibrar al compás de un silencio que exigía cumplirse. Las hojas estaban adheridas por la humedad, pero logré arrancar un par y guardarlas con cuidado. Me reconocí en aquellos trazos torcidos, impulsivos, desesperados por darles forma. Descubrí notas marginales. Falta el badajo, falta el pulso. Subí al primer piso, con el cuaderno presionando mi costado. Las escaleras crujieron, provocando un bajorrelieve de ecos. Punto. Al llegar al corredor principal, tuve la sensación de que alguien me seguía. Un golpe seco retumbó tras una puerta abierta. Me acerqué y hallé 2 campanas pequeñas colgadas de cadenas oxidadas. Ambas habían sido vaciadas de su centro, desgajadas con precisión quirúrgica. Un tercer objeto, el badajo, estaba tirado en el suelo, su punta manchada de tiempo. El silencio climático no permitía viento ni pájaros, solo aquel hueco sonoro que llenaban las campanas rotas. Agarré el badajo con la mano temblorosa, notando el peso de su promesa. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.